que hablaremos sobre la dictadura militar en Chile, un periodo que se extendió entre 1973 hasta 1990 y que comenzó con un golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet Ugar. Durante estos años el país vivió fuertes cambios políticos y sociales marcados por la represión, la censura y las graves violaciones a los derechos humanos. A través de esta entrevista buscamos conocer cómo se vivió esta etapa desde una experiencia personal y reflexionar sobre su consecuencia de la historia de la sociedad chilena. Me encantó. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Me quiero hacer sobre la dictadura militar. Yo estaba en Chile. ¿Cómo afectó la dictadura militar tu forma de pensar o expresarte políticamente? ¿Cómo afectó? ¿Cómo afectó? Fue una crisis total para el pueblo de Chile en ese minuto. Yo tenía 20 años, estaba recién salido del ejército y trabajaba en una pastelería. Y a las 8 de la mañana ocurrió el golpe de Estado. Esa crisis ocurrió porque el pueblo chileno se encontraba en una crisis ocasionada por la derecha en esos años, que fue el gobierno de Richard Nixon y Henry Kissinger, su secretario de Estado, que no querían que en Chile hubiera un gobierno socialista. El gobierno socialista fue el primer gobierno socialista del mundo. Democráticamente. Democráticamente, ¿ya? Y eso ocurrió y la CIA pagó X cantidad de millones de dólares a los camioneros, liderada por el señor René Villarín, o algo así, René o Alberto Villarín, que era el presidente de la Junta de Camioneros de Chile, que paralizaron el país antes del golpe de Estado. Entonces, ahí se produjo una hambruna en Chile, una crisis. El gobierno de Allende era bueno, nacionalizó el cobre, Entel Chile era de Chile, Endesa, la Alianza, eran del Estado, eran empresas del Estado. Y el gobierno, o sea, la Junta Militar que ocurrió en ese tiempo, les quitó todo eso al Estado y la vendieron a los privados para beneficio de ellos. Ahí hubo una hambruna, la gente, una cesantía tremenda, que, no sé, oye, los primeros días del golpe de Estado había que acostarse a las 6 de la tarde a esconderse, porque andaban los milicos por la calle matando gente. Mataron a nivel de Chile, tenían 1.400 casas de tortura, campos de concentración hubieron a nivel nacional, mataban los niños. Te cuento, el alcalde de Chillán, el alcalde de Chillán, en esos años, era un matrimonio joven. La señora estaba embarazada y lo mataron así a mansalva a las 3 de la tarde en la plaza, y la guagua le saltaba en la guatita. ¿Qué querés que te diga? Era terrible. Yo sé todo esto porque lo sé de adentro y lo sé de afuera. Después yo de haber estado, después que tuve haber hecho el servicio militar, yo recién que había hecho el servicio militar, me llamaron a servicio activo 2 años después, en 1975. Entré a la planta del ejército, yo trabajé en el ejército. Vi cómo llegaban los presos políticos, vi todo eso. Pero yo no trabajé en la represión, yo trabajé en los servicios del régimen. Estuve en la crisis con Argentina, estuve en todos esos eventos. Y seguía la represión hacia el pueblo. Mataron mucha gente, mucha gente. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Usted cree que se ha hecho justicia sobre la violación que han hecho en la dictadura en esa época? No se ha hecho. Muy poca justicia, porque si bien es cierto, hay el jefe de la DINA tiene
1500 o 1400 años de cárcel o 500 años de cárcel que tenía el clan murió en la cárcel, murió y mató tanto. Él dirigió la caravana de la muerte a nivel nacional. ¿Tú sabes lo que es la caravana de la muerte? No. Ya, seleccionaban en las cárceles donde tenían todos presos políticos, los ponían en una fila así y le decían tú, y los llevaban y los mataban. Lo hizo en Calama, lo hizo aquí, pasó por aquí por Curicó. Aquí cayeron varios y pasó por Talca, pasó por Linares. Yo en ese tiempo era joven, estaba en el ejército, era migrado de la Cabo Segundo, pero no participaba en esos eventos porque yo trabajaba en los servicios atendiendo los pelotas que llegaban a Curicó. Porque había un regimiento acá en Curicó, el regimiento reforzado número 3 de telecomunicaciones. Me sufrí una anécdota que te la voy a contar. Estábamos en plena dictadura y hubo una reunión en Talca, en un salón, una bienvenida, estaban todos el José Toribio Medino, el Guzmán, el Gustavo Lee Guzmán y el César Mendoza Durán, estaban en esa fiesta. Y la mujer del Toribio Medino, yo iba con una bandeja, con copas así, con trago para servir, se paró y hizo así con las manos y a la señora de ese mismo caballero le vacié la bandeja encima, se bañó. Me pescaron y me llevaron a una prevención porque dijeron de que yo había atentado contra la señora del general. Y la señora dijo, no, yo tuve la culpa y en ese tiempo me dieron, por el exabrupto, me dieron 150 lucas, que era como 1,5 millones ahora. Me pasó esa talla, me dio harto miedo. Eso se tendría que contarte, no lo pasé bien. En ese tiempo había mucha pobreza, apareció un sistema que se llamaba el TEM y el POJ. Le pagaban a la gente 500 pesos mensuales. 500 pesos mensuales. El sueldo mínimo en esos años eran 12.000 pesos. ¿Y cómo vivió usted el plebiscito de 1988? ¿Y qué significó para usted? El plebiscito, en el plebiscito a mí me significó, yo voté que no, ¿ya? Y me pilló la DINA y me echaron del ejército. Viví una crisis tremenda en ese tiempo y tuve que reintegrarme de nuevo a la sociedad civil, porque yo era uniformado. ¿Y qué mensaje le darías a nuevas generaciones sobre este periodo de la historia? Que no se vuelva a repetir, que las juventudes de ahora piensen que la derecha lo único que busca sus beneficios personales, buscan el dinero y quieren pagarle lo menos al trabajador, porque en esos años se dividió la sociedad, el más rico fue rico y el más pobre fue más pobre. Porque en ese tiempo teníamos analfabetismo, había en Chile un 40% de analfabetos. Los trabajadores de los fundos y todo ese tiempo, en ese tiempo no había tanta difusión al estudio. Después las nuevas juventudes, las nuevas generaciones se han preparado y han salido nuevos profesionales de jóvenes hijos de trabajadores. Yo les sugiero de que no se vuelva a repetir la historia y que no hay que darle herramientas a la derecha para que nos pueda seguir explotando. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. El golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, ese día las Fuerzas Armadas de Chile, ya por Augusto Pinochet Ugarte, colocaron al presidente Salvador Allende, quien había sido elegido democráticamente en 1970
El bombardeo al Palacio de la Moneda simbolizó el inicio de la dictadura militar, un régimen que interrumpió bruscamente la vida democrática del país. Estableció un gobierno autoritario que se prolongó por 17 años. Tío, le quedamos una entrevista sobre la dictadura militar en Chile. ¿Se puede organizar? Sí, por supuesto. ¿Dónde estaba y cómo vivió el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973? Estaba en Santiago, muy cerca del edificio de la Moneda. ¿Qué cambio notó en la vida cotidiana durante los primeros años de la dictadura militar? Fue un cambio brusco, donde la democracia que tenía Chile se suspendió un golpe militar, Entonces fue medio bien complicado para ciertas personas, familias, que afectó mucho. ¿Sintió miedo en algún momento por su seguridad o de los seres queridos? Yo me acuerdo de mi seguridad, sí, porque estábamos como a 2 cuadras de la Moneda y vimos cómo bombardeaban la Moneda, en este caso, con aviones. ¿Qué papel Fue terrible, fue como una guerra pequeña, pero a mí me asustó. ¿Qué papel cree que le jugaban los medios de comunicación durante la dictadura? Fue muy importante, ya que hay ciertas personas de ciertos medios de comunicación que gracias a ellos se llegó a poder proteger a las personas y llegar por el tiempo después de nuevo a la democracia, gracias a ellos, ¿no? ¿Conoció a alguien que fue detenido, exiliado o desaparecido? ¿Qué recuerda de ese caso? Sí. Estando en el liceo de hombres, el 7º año, me tocó ver cómo sacaron a los profesores detenidos y físicamente maltratados. ¿Qué opinas del legado económico que dejó la dictadura en Chile? El legado económico, un momento fue bien complicado por las recesiones que hubieron, pero siempre se pudo vivir cómodamente. ¿Y qué mensaje le daría a las nuevas generaciones sobre este periodo de la historia? Que siempre hay una disposición para poder conversar los problemas y no tratar de imponer una situación, sino que conversar y hablar, como en la democracia hoy en día. Muchas gracias por su tiempo. Transformaciones económicas durante la dictadura. Se aplicaron políticas económicas en la corte neoliberal diseñadas por los llamados Chicago Boys. Estas medidas incluyeron la privatización de empresas estatales, la apertura al comercio internacional y la implementación de un sistema previsional basado en la AFP, administradora de fondos de pensiones. Aunque generaron crecimiento económico en ciertos sectores, también aumentaron la desigualdad social y marcaron profundamente la estructura económica que sigue influyendo hasta hoy. Buenos días, Francisco. Buenas tardes, Ignacio. Le quiero hacer una entrevista sobre la dictadura militar en Chile. ¿Se puede organizar? Sí. ¿Dónde estaba y cómo vivió el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973? Ya, bueno, yo nací en 1970, por lo tanto en 1973 era muy pequeña, pero sí pasaron cosas antes. Cuando yo nací, mi madre iba a ser hospitalizada por un doctor que fue torturado después, que se llama Carlos Godoy. Y él no apareció en el momento del parto, por lo tanto fue atendida mi mamá en mi nacimiento por otros médicos, que yo no sé quiénes eran. Actualmente él no vive, pero sí vive su
su esposa y sus hijos. ¿Sintió miedo o algún momento por su seguridad o de seres queridos? Sí, sí. Antes de 1989 habían acuartelamientos que se llaman, donde todas las personas teníamos que estar dentro de nuestros hogares, y resulta que vivía un familiar con nosotros en mi casa, y esa persona tenía que cruzar al frente para ir a cuidar a unos niños. Iba a cruzar y justo al término del pasaje había un militar, y ese militar lanzó una bala y le pasó rozando la cara a mi prima. Ella sintió que estaba tibiecito el aire ahí. Eso fue para nosotros muy fuerte, porque solamente ella iba a cruzar el pasaje de una casa a la otra y era muy riesgoso. Y también en el colegio teníamos que ir con mochila solamente con un cuaderno, cosas así, o entraban los militares al colegio, de repente sacaban a las personas, a los profesores. Eso fue muy fuerte. ¿Cómo vivió el plebiscito de 1988 y qué significó para usted? Ya, para mí el plebiscito no tuvo como mayor relevancia porque yo no voté, no alcancé a votar. Pero sí para nuestra realidad nacional sí lo tuvo. ¿Y qué mensaje le daría a las nuevas generaciones sobre este periodo de la historia? Que nunca permitan que se pasen allá los derechos humanos, ni de expresión, ni de maltrato, ni de cualquier otro tipo de abuso. Muchas gracias. Gracias a ti. Violaciones a los derechos humanos. El régimen de Augusto Pinochet se caracterizó por una fuerte represión contra los opositores, sus políticos y ciudadanos comunes, de acuerdo a los informes oficiales de Verdad y Justicia de Retiv y Valech. Más de 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecidas. Alrededor de 40.000 personas sufrieron prisión política, tortura. Estos crímenes dejaron un profundo trauma social y familiar que sigue presente y se convirtieron en una de las huellas más dolorosas de la historia contemporánea de Chile. Buenas tardes. ¿Me puede hacer un resumen sobre la dictadura militar en Chile? Lo que pasó aquí en Chile para el derrocamiento, mire, yo en la mañana mandé al colegio a los hijos y como a la media hora, a la hora llegaron y se sentían cuando tiraban las bombas, se estremecía la casa porque estábamos cerca de la Moneda, se sentían las bombas, cuando le tiraban las bombas a la Moneda. Y llegaron mis hijos, los echaron para casa, a todos. Y después se llevaron a todos los hombres al estadio Ferrobamito. Ahí a mi marido, iban 3 hijos míos, iban. Pero que buscaban era a uno, que ese era activista, porque yo no voy a taparlo, que él era activista, le gustaba el deseo. Y por él pagamos las consecuencias nosotros. Pero también alega como con razón, no es que le dé la razón a él. Había mucha injusticia. Se llevan presos y para poderlo sacar de la casa se había encapuchado. Había un regimiento afuera, en la calle de carabineros, para buscar una sola persona. Entonces, yo sabía que yo no iba a poner las manos al fuego, yo sabía lo que andaba, pero a él le gustaba eso. A mis compañeros sí. Y si te matan, Claudio, yo no te voy a velar aquí, te voy a velar en la playa, para que no exploten tu muerte. Porque cuando estuvo Allende, así, vivíamos en las colas.
estuvo el Pinochet, vivíamos perseguidos. Así era la cosa en esos años, pero la sufrimos harto. Y esto para la risa que se rían un poco. Andaban buscando a mi hijo porque seguía leyendo. La andaban buscando entonces, y nosotros estábamos en unas piezas atrás de madera y la casa de ladrillo estaba adelante. Y ahí estaban mis dos hijas casadas. Entonces, y andaban con metralletas arriba de los techos, andaban los militares. Y ahora andamos buscando el pájaro. ¿Quieren una foto del pájaro? El pájaro. Y yo, mire, ahí yo hablé con la autoridad de Dios. Le dije, oiga, yo a todos mis hijos les puse nombre, no les puse pájaro. Eso fue eso digo para la risa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te puedo hacer una entrevista sobre la dictadura militar en Chile? Encantado. ¿En qué circunstancias fue detenido durante la dictadura militar y cómo ocurrió ese momento? Ya, cuando fui detenido, andaba en helicóptero despertando a la gente, a toda la población, helicóptero por todos lados. Y fue como a las 4 de la mañana. Y tenían que salir todos los de mayores de 14 años de fuera de la puerta. Puro hombre. Sí. Y en ese momento, el único hombre era yo, porque estaba ahí, nada más. Así que mis hijos eran todos menores. Así que yo esperando en la puerta, el vecino, igual como aquí, los vecinos, todos los vecinos que eran mayores de edad o menores de edad, pero tenían que salir todos los hombres. Salimos para afuera y en eso llegan buses con 2 milicos con una ametralladora adelante y 2 milicos atrás con una ametralladora. Los sacaron a la calle y de ahí a subirse al bus. Los subimos al bus, pues fueron varios buses llenos. Los llevaron a un estadio y en el estadio los bajaron, los metieron en una cancha. Y en la cancha ahí estuvimos como más o menos como 6 horas, acaso no más. Y resulta que con hambre no íbamos todo eso, ¿no? Así que y en la tarde como a las 12 llegó unos milicos con un canesto de pan y una manzana. Entonces todavía íbamos sacando un pan y una manzana para poder pasar el hambre. Y teníamos que estar ahí parados, tranquilos y cantando y haciendo ejercicio como si fuéramos milicos también. ¿Entendí? Y ahí se veía, por ejemplo, a los que en los túneles donde se bajan los jugadores, estaban llevando a las personas que realmente buscaban. Y eso era en el CNI porque iban con, ¿cuánto se llama? Con pasamontañas, para que no lo identificaran a los del CNI. Y a eso los bajaban y ahí se los llevaban para otro lado. Y los que no teníamos nada, esperando. Yo salí de como las 8 de la mañana, salí como a las 6 de la tarde. Y ahí lo empezaron a soltar de a poco. Pero ese fue realmente, ahí uno se da cuenta que no es nada contra ellos, pues, en el sentido de que uno es un pajarito, tiene que recibir orden nomás, haciendo ejercicio, corriendo, que ellos pensaban que nosotros también éramos soldados, ¿entendí? Y no podíamos reclamar nada, porque ahí los jodidos los pegaban al tiro. Pero éramos casi la población entera. Es tomar en cuenta como todos los San Sebastián aquí. Así más o menos era la victoria. Así que éramos harta gente detenida. Estaba lleno. Ahí está tu hermano. Así que éramos, claro, ahí estábamos todos. Así que después ya me preguntaron el nombre, cómo me llamaba y todas esas cosas y listo. Ahí me sacaron para afuera, salí para afuera y ahí me estaban esperando en la calle, que era mi mamá, mi hermana y mi hermano. ¿Cómo era el trato de los militares hacia los prisioneros políticos? No, era muy, ¿cuánto se llama? Muy rudo. Hablaba muy rudo, muy golpeado. ¿Entendí? Sí. Y el que no, a veces no fue, espérate, fui 2 veces detenido. En una me llevaron a la cancha de tierra y todo hincado. Ahí no importaba la edad del joven, viejito, todo. Y lo hacían caminar como media cuadra, más o menos. Ahí estaba lo de CNI para que le diéramos el nombre. Y la gente no perdonaba nada, que hubiera pedrería, nada. La gente se quejaba, llegaba dolorida, para dar los datos de cada preso que estábamos ahí. Y en eso estábamos sentados y mucha gente quería orinar. Y los carabineros, los pacos, los milicos decían, no, tenéis que orinar. Imagínate, ahí mismo orinar.
Sé que el que estaba al lado de nosotros tenía que pararse, hacerse a un lado porque era orina, pues, no podíamos hacer nada. Pero eso fue lo más triste que en el primero. En el segundo no fue tanto, pero el primero fue terrible. Ahí los pegaban por cualquiera, que si estábamos mal formados con un palo que andaba, fue meter así. Entonces uno que estaba atrás trataba de hacer lo mejor para que no le llegara un lumazo. Así que trataba de ponerlo sentado igual, pero uno le pedía permiso, oiga, yo quiero... No, ahí tenéis que hacer, ahí tenéis que sentarte y ahí tenéis. Así que no. El primer... ¿cuánto se llama? Cuando lo llevan preso la primera vez, fue golpeado, pero el segundo fue más, no fue tan golpeado, el primero sí, no lo salvamos nunca. Tu contacto con otras personas detenidas, ¿qué historia recuerda de ellas? Mira, ahí había uno que estaba detenido que no quería decir nada, porque sabía que ese tenía problemas con con ellos mismos, porque era activista, entonces no estaba callado, como estaba 2 personas más atrás de nosotros, y estaba callado, no quería decir nada, porque con el temor que ahí lo podían detener y capaz que lo hubieran pegado. Y lo único que decía, se entregaba, hablaba cualquier otra cosa, pero menos de su relación de que era activista él. Y andaba en completo, eso se llamaba hacer protestas porque llamaba, entonces esa parte se llama activista. Y él lo escondía y no trataba que... Estuvo muy nervioso de que no lo fueran a pillar por esa parte el cabrón. Era como 3 compañeros más atrás que mí. Así que eso fue lo que pasó con... ¿Qué impacto tuvo esa experiencia en su vida y en su familia? Realmente uno piensa, yo pensé, dije, porque tantos ratos que estuve, más de 6 horas, y decía, ¿por qué si no dice nada? Es que ellos no tenían un programa como decir, este no está sucio en cuanto a antecedentes. Eso no lo miraron, sino que lo tenían ahí por gusto de ellos. Pero ese impacto me conmovió mucho en el sentido de que resulta de que había mucha gente inocente. Mucha gente inocente que estaba ahí y sin ninguna culpabilidad de ellos. Porque tenían que saber salir para afuera, ¿no? Pero eso me impactó. ¿Sintió miedo de no volver a salir con la vida en algún momento? Mira, miedo no sentí, por la sencilla razón de que yo no tenía ninguna culpa de ser activista, sino que ellos no miraban ese aspecto. No fui nunca un activista en el sentido de que yo iba a sentir miedo. Yo lo único que decía, bueno, ¿por qué estoy aquí todavía? Llevo tantas horas, desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, ¿por qué estoy aquí en este momento? Decía yo, pero sentir miedo que me fuera a pasar algo, no. Hoy, mirando hacia atrás, ¿qué mensaje le daría a las nuevas generaciones sobre lo que vivió la dictadura? Mira, a las nuevas generaciones, que lo que pasa es que las nuevas generaciones no van a entender nunca lo que vivimos nosotros en el pasado, ¿entendí? No. Porque las nuevas la escuchan nomás. Pero cuando uno, por ejemplo, vio las protestas que hacía incendios, quemaban neumáticos, eso no lo vivieron todas las generaciones ya, como tú, como los que más arriba, no la vivieron. Que había que arrancar y hacían protestas y todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que nosotros los antiguos hablamos como anécdota de eso, como los que yo aquí a veces lo cuento, no, yo estuve preso en tal parte y aquí allá, y queda como un recuerdo. ¿Y cómo lo pasaste? Queda una conversación, ¿entendí? El trato que en distintas partes los daban. Pero la nueva generación ya difícil que escucha, pero le va a costar entender, vivir como uno lo vivió. ¿Entendí? Porque ya no se ven esas protestas, no se ven esos que los carabineros tiraban bombas lacrimógenas o que disparaban y había que arrancar. No, eso no se va a ver nunca. Entonces cuesta que las nuevas generaciones lo capten. Solamente que uno se los transmite por la vivencia que dio, nada más. ¿Entendí? Muchas gracias por su tiempo. Gracias. La dictadura militar en Chile dejó una marca imborrable que transformó la política, la economía y la vida cotidiana, pero lo hizo a costa de la democracia y de la dignidad humana.
los años de represión, miedo y silencio siguen siendo fragilidad de las libertades cuando se concentra el poder y las armas en pocas manos. La reflexión crítica que permanece hoy es clara: el valor de la memoria y la justicia resultan indispensables para que una sociedad pueda avanzar y sanar y garantizar que nunca más se repitan los abusos vividos en aquel periodo.